cuando era niño, asistí a una escuela que siempre me resultó extraña. No era solo su arquitectura gótica o las viejas paredes cubiertas de musgo, sino la sensación de que algo oscuro se escondía en sus rincones. El colegio tenía muchas leyendas, pero la que más aterrorizaba a todos los estudiantes era la del aula 13. El aula 13 era una habitación en desuso, ubicada en un ala del edificio que nadie utilizaba. Los profesores evitaban hablar de ella, y cuando algún estudiante preguntaba, simplemente decían que estaba cerrada por reformas. Sin embargo, los rumores decían que un niño había muerto allí años atrás en circunstancias misteriosas y que su espíritu aún vagaba por el lugar. Una tarde, después de clases, algunos compañeros me retaron a entrar en el aula 13. Nunca había sido alguien que rechazara un desafío, así que acepté. Encontré una forma de forzar la cerradura y, con una linterna en mano, entré en la habitación. El aire dentro del aula era espeso y frío, mucho más frío que el resto del edificio. Las ventanas estaban tapiadas y el polvo cubría cada superficie. Las mesas y sillas estaban desordenadas, como si alguien las hubiera movido violentamente. Lo que más me inquietó fue un gran pizarrón en el fondo del aula, donde las palabras ayuda estaban escritas con una caligrafía torpe y desesperada. De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La linterna empezó a parpadear, y fue entonces cuando escuché un susurro, un sonido débil y lastimero, como el de un niño llorando. La luz de la linterna se apagó completamente, dejándome en una oscuridad total. El llanto se intensificó, y pude sentir una presencia detrás de mí. No me atreví a moverme, pero entonces algo frío y pegajoso tocó mi hombro. Grité y corrí hacia la puerta, tratando de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Golpeé con todas mis fuerzas, suplicando por ayuda. Finalmente, la puerta se abrió, y me encontré con el conserje, quien me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Nunca debiste entrar allí», me dijo en voz baja. Desde ese día, cada vez que pasaba cerca del aula 13, sentía una mirada sobre mí, un frío que me recorría la espalda. Nunca volví a entrar, pero sé que algo, o alguien, sigue allí, esperando a la próxima víctima que se atreva a cruzar la puerta. En mi escuela, había una historia que circulaba entre las estudiantes sobre el espejo del baño de las chicas. Decían que si te mirabas en él a las 3:33 de la tarde, justo cuando el sol empezaba a ponerse, podrías ver algo más que tu reflejo. Yo nunca creí en esas tonterías, pero un día, impulsada por la curiosidad y el deseo de demostrar que solo eran cuentos, decidí intentarlo. Era una tarde cualquiera, y me aseguré de que el baño estuviera vacío. La escuela estaba casi desierta a esa hora, así que no me costó encontrar el momento adecuado. Me paré frente al espejo y esperé. El reloj en mi teléfono marcó las 3:33 y entonces fijé mi mirada en el espejo. Al principio, no pasó nada. Mi reflejo era el mismo de siempre, pero entonces noté algo raro. Mi imagen en el espejo comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo borrada lentamente. Intenté alejarme, pero mis pies no respondían, estaba pegada al suelo, paralizada por el terror. Mi reflejo desapareció por completo, y en su lugar apareció la imagen de una niña. Tenía la piel pálida, el cabello largo y desordenado, y sus ojos eran completamente negros. Me miró fijamente, y pude sentir un odio profundo emanando de ella. De repente, la niña sonrió de una forma macabra, y comenzó a rasgar la superficie del espejo desde el otro lado. Sus manos se movían frenéticamente, y pude ver cómo su piel se desgarraba, dejando marcas de sangre en el vidrio. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Quería huir, pero mis piernas seguían sin responder. En un instante, la niña se detuvo y se lanzó hacia el espejo, como si intentara atravesarlo. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí nuevamente, todo había vuelto a la normalidad. Mi reflejo estaba ahí, pero algo no estaba bien. Había algo diferente en mis ojos, un brillo extraño que no reconocía. Salí corriendo del baño, y desde ese día, nunca volví a mirarme en ese espejo. Pero a veces, cuando estoy sola en casa y paso frente a un espejo, siento que alguien más me está mirando desde el otro lado, esperando el momento adecuado para volver. La biblioteca de mi escuela siempre fue un lugar de estudio tranquilo,
pero había algo en ese lugar que me ponía nervioso. Había rumores de que estaba encantada, que a veces los libros se caían solos o que se escuchaban susurros cuando no había nadie alrededor. No le prestaba mucha atención hasta el día que decidí quedarme hasta tarde para terminar un trabajo de investigación. Esa noche, la escuela estaba completamente vacía. La bibliotecaria me permitió quedarme un poco más, pero me advirtió que cerraría pronto. Agradecí su amabilidad y me sumergí en mis libros, perdiendo la noción del tiempo. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que estaba solo. Las luces tenues y el silencio absoluto me hicieron sentir incómodo. Decidí terminar rápidamente y salir de allí, pero cuando empecé a guardar mis cosas, escuché un ruido. Era un susurro, suave, apenas audible, pero claramente proveniente de entre las estanterías. Me levanté, pensando que tal vez alguien más se había quedado, pero no vi a nadie. El susurro continuaba, como si varias personas estuvieran murmurando al mismo tiempo. Seguí el sonido hasta una sección de la biblioteca que raramente se utilizaba. Allí, vi un libro viejo, con la cubierta gastada y polvorienta, que parecía brillar con una luz extraña. Me acerqué y lo tomé entre mis manos. El libro estaba cubierto de símbolos que no reconocía, y cuando lo abrí, el susurro se detuvo abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y cuando intenté soltar el libro, mis manos no respondieron. Las páginas comenzaron a pasar solas, como si una fuerza invisible las estuviera moviendo. Las palabras en las páginas parecían danzar frente a mis ojos, y de repente, las luces de la biblioteca parpadearon y se apagaron. Estaba en la oscuridad total, pero el libro seguía brillando débilmente. Y entonces, lo vi. Una figura alta y oscura, con una capa que arrastraba por el suelo, apareció entre las estanterías. Sus ojos eran dos puntos rojos que brillaban en la oscuridad. Avanzó lentamente hacia mí, y pude sentir un viento frío que no debería estar allí. Intenté gritar, pero el miedo me había robado la voz. La figura extendió una mano hacia el libro, y en ese momento, la bibliotecaria encendió las luces. Todo volvió a la normalidad en un parpadeo. La figura desapareció, y el libro cayó al suelo, inerte. Salí corriendo de la biblioteca, dejando el libro detrás. No dije nada a nadie, pero desde entonces, evito ese lugar. A veces, cuando paso cerca, puedo oír los susurros nuevamente, y sé que lo que sea que habita en esa biblioteca sigue esperando que alguien más se quede atrapado en su trampa.